Las campanas de la iglesia de Santa Lucía, un pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, resonaron anunciando las 7 de la mañana. Dolores Mercedes García, la abuela de 78 años, salió de su casa vistiendo una blusa negra y una falda pulcra, con un pequeño bolso de cuero colgado del brazo. Su postura erguida al caminar, a pesar de su edad, reflejaba la dignidad de quien había sido maestra durante toda su vida. Al llegar frente a la tienda de tapas de Carlos, él montado del sol, la abuela saludó cortésmente como siempre. «Buenos días, Carlos». Carlos la recibió calurosamente, pero por dentro seguía perplejo. Durante los últimos 3 meses, había sido la misma hora, el mismo pedido, todos los días. «Hoy también quiero 200 montados, por favor. Con jamón serrano». La voz de la abuela Dolores seguía siendo clara y firme. Carlos asintió mientras tomaba el pedido, pero esta vez se atrevió a preguntar con cuidado: «Abuela, ¿acaso tiene algún evento especial? Todos los días con esta cantidad». La abuela Dolores se detuvo un momento y miró a Carlos. En esa mirada había una profunda tristeza y, al mismo tiempo, una voluntad férrea. «Es un asunto personal, Carlos. No te preocupes». Intentó sonreír, pero se veía algo melancólica. 30 minutos después, los 200 montados recién hechos fueron cuidadosamente empacados en 2 grandes cestas de compras. Carlos intentó ayudarla con las pesadas bolsas, pero la abuela se negó cortésmente. «Está bien, puedo sola». En esas palabras se podía percibir su orgullo y espíritu independiente. Mientras observaba a la abuela Dolores alejarse arrastrando con esfuerzo las 2 bolsas, Carlos sintió el corazón pesado. Parecía haber alguna razón especial, pero ¿para qué usaría una abuela de 78 años 200 montados todos los días? Desde temprano en la mañana, las señoras del pueblo se habían reunido en la plaza central de Santa Lucía para murmurar entre ellas. La señora Carmen, que estaba tendiendo la ropa, fue la primera en hablar. «Ayer también la vi, a la abuela Dolores arrastrando esas 2 bolsas pesadas». «¿Qué estará haciendo?». La señora Pacita asintió y le hizo eco. «Es cierto, mi marido dice que de la casa de la abuela sale un olor extraño todos los días. Parece olor a jamón, pero una persona que vive sola, ¿cómo puede tener tanta comida?». Su voz estaba llena de preocupación. «¿Acaso no la estarán estafando?», dijo cautelosamente Isabel, una madre joven. «Dicen que últimamente hay muchas estafas dirigidas a los ancianos. Alguien podría estar aprovechándose de la abuela». Al escuchar esto, las otras señoras se pusieron serias. La señora Rosario sacó una historia aún más impactante. «Mi sobrino trabaja en la comisaría de policía de Sevilla, y dice que últimamente están aumentando los casos de estafas organizadas contra ancianos que viven solos, usando la comida como pretexto para entrar a las casas». No pudo continuar la frase. En un lado de la plaza, los hombres también se habían reunido para hablar. El abuelo Pepe les dijo a los otros ancianos: «Dolores ya no es la misma de antes. Desde que se fue Pedro, cambió completamente. ¿No será que tiene demencia?». Los otros abuelos asintieron. «¿O será que alguien la está chantajeando?». El abuelo Antonio planteó una especulación más seria. «Todos los días a la misma hora, exactamente 200 piezas. Esto definitivamente no es normal». Al escuchar esto, todas las personas se pusieron más ansiosas. Finalmente, las señoras llegaron a una conclusión. «Hay que denunciar a la policía. Parece que no es algo que la abuela Dolores pueda manejar sola», dijo la señora Carmen con determinación. Todo el pueblo se unió con el corazón preocupado por la abuela Dolores, pero esa preocupación estaba generando malentendidos aún mayores. Desde temprano en la mañana, las señoras del pueblo se habían reunido en la plaza central de Santa Lucía para murmurar entre ellas. La señora Carmen, que estaba tendiendo la ropa, fue la primera en hablar. «Ayer también la vi, a la abuela Dolores arrastrando esas 2 bolsas pesadas». «¿Qué estará haciendo?». La señora Pacita asintió y le hizo eco. «Es cierto, mi marido dice que de la casa de la abuela sale un olor extraño todos los días. Parece olor a jamón, pero una persona que vive sola, ¿cómo puede tener tanta comida?». Su voz estaba llena de preocupación. «¿Acaso no la estarán estafando?», dijo cautelosamente Isabel, una madre joven. «Dicen que últimamente hay muchas estafas dirigidas a los ancianos. Alguien podría estar aprovechándose de la abuela». Al escuchar esto, las otras señoras se pusieron serias. La señora Rosario sacó una historia aún más impactante. «Mi sobrino trabaja en la comisaría de policía de Sevilla, y dice que últimamente están aumentando los casos de estafas organizadas contra ancianos que viven solos, usando la comida como pretexto para entrar a las casas». No pudo continuar la frase. En un lado de la plaza, los hombres también se habían reunido para hablar. El abuelo Pepe les dijo a los otros ancianos: «Dolores ya no es la misma de antes».
Desde que se fue Pedro, cambió completamente. ¿No será que tiene demencia? Los otros abuelos asintieron. ¿O será que alguien la está chantajeando? El abuelo Antonio planteó una especulación más seria. Todos los días a la misma hora, exactamente 200 piezas. Esto definitivamente no es normal. Al escuchar esto, todas las personas se pusieron más ansiosas. Finalmente, las señoras llegaron a una conclusión. Hay que denunciar a la policía. Parece que no es algo que la abuela Dolores pueda manejar sola. Dijo la señora Carmen con determinación. Todo el pueblo se unió con el corazón preocupado por la abuela Dolores, pero esa preocupación estaba generando malentendidos aún mayores. La señora Carmen y varios vecinos entraron a la estación de policía del pueblo. El oficial Miguel Antonio Sánchez se levantó de su escritorio y los recibió cortésmente. ¿En qué puedo ayudarlos? Su voz tenía la calma profesional de su trabajo. Oficial, venimos por el asunto de la abuela Dolores de nuestro pueblo. Carmen comenzó a hablar con expresión seria. Parece que está pasando algo extraño. La abuela compra 200 montados todos los días en la tienda de Carlos. Miguel tomó un bolígrafo y comenzó a tomar notas detalladas. En realidad, la abuela Dolores había sido su maestra de 3er grado de primaria. Recordando a esa maestra que era estricta pero cariñosa, escuchó la historia con aún más cuidado. «Específicamente, ¿qué les parece extraño?», preguntó Miguel. Isabel se adelantó y respondió: «La abuela vive sola. Desde que murió el abuelo Pedro está completamente sola, pero todos los días 200 piezas». Su voz tembló. La señora Rosario añadió: «Y de la casa de la abuela siempre sale olor a jamón. Parece que entra y sale gente. ¿No será que la están estafando?». Miguel asintió mientras anotaba cuidadosamente todos los testimonios. «¿Ha habido otros cambios en el comportamiento de la abuela últimamente?», preguntó Miguel adicionalmente. «Antes conversaba frecuentemente con la gente del pueblo, pero ahora parece evitarlos», respondió Pacita. «Parece que está ocultando algo». Miguel se sumió en pensamientos por un momento. Profesionalmente debía investigar, pero personalmente le dolía sospechar de la maestra a quien respetaba. «Entiendo, voy a verificar con cuidado. Pero me acercaré con prudencia para no asustar a la abuela». «Gracias, oficial Miguel». Carmen mostró una expresión de alivio. «Hicimos la denuncia porque realmente estamos preocupados por la abuela. Si fuera una situación peligrosa». Miguel entendió la sincera preocupación de la gente del pueblo, pero aún no podía deshacerse de la intuición de que debía haber alguna otra razón. Durante varios días, Miguel observó cuidadosamente a la abuela Dolores. Todos los días a las 7 en punto de la mañana, la abuela se dirigía invariablemente a la tienda de Carlos, y 30 minutos después regresaba a casa arrastrando 2 bolsas pesadas. Pero lo que pasaba después era un misterio. Una tarde, Miguel se armó de valor y tocó la puerta de la casa de la abuela. «Maestra Dolores, soy Miguel». Cuando se abrió la puerta, una expresión de sorpresa cruzó el rostro de la abuela. «Ah, Miguel niño, ahora te convertiste en policía. ¿Qué pasa, maestra? La gente del pueblo está preocupada». Miguel comenzó a hablar con cuidado. «Compra mucha comida todos los días. Si tiene algún problema, puedo ayudarla». La expresión de la abuela Dolores se endureció. «¿Quién dijo eso? Yo estoy bien». En ese momento se oyeron ruidos extraños desde adentro de la casa. Sonidos de movimiento apresurado junto con voces susurrantes. Miguel aguzó el oído, pero la abuela rápidamente tapó la puerta. «Miguel, gracias, pero ya te dije que estoy bien». Carlos tampoco pudo soportar más. Al día siguiente, mientras le entregaba los montados, preguntó directamente: «Abuela, realmente lo siento, pero ¿para qué usa toda esta comida? Toda la gente del pueblo está preocupada». Un destello pasó por los ojos de la abuela Dolores. «Carlos, ¿tú también me estás sospechando?». En su voz se podía percibir la emoción herida. «Viví 50 años en este pueblo, ¿ahora piensan que estoy haciendo algo malo?». «No es eso, abuela. Es porque estamos preocupados». Carlos trató de explicar, pero la abuela ya se estaba dando vuelta. «No necesito explicar más, yo me encargo de mis asuntos». Su figura de espaldas se veía más solitaria que nunca. Todo el pueblo se vio envuelto en tensión. La abuela Dolores comenzó a evitar más y más a las personas, y las sospechas de los habitantes del pueblo solo crecían. Sin que nadie supiera la verdad, el malentendido se iba inflando como una bola de nieve. Ese día caía la típica lluvia otoñal española de septiembre. La abuela Dolores se dirigía a casa como siempre, arrastrando 2 bolsas pesadas con 200 montados. Las calles de piedra mojadas por la lluvia se habían vuelto resbaladizas, pero la orgullosa abuela no pidió ayuda. Mientras pasaba por la plaza del pueblo, una rueda se atoró en un charco de agua de lluvia y la bolsa se inclinó. En el momento en que la abuela trató de mantener el equilibrio, resbaló en la piedra mojada. «¡Ay!»,
Dios mío, el grito de la abuela resonó por encima del sonido de la lluvia. Carlos y Miguel, que casualmente pasaban por ahí cerca, corrieron rápidamente. Abuela, gritó Carlos. La abuela Dolores había caído en el suelo mojado, y cuando las dos bolsas se abrieron, su contenido se esparció por todos lados. Pero lo que vieron fue completamente diferente a lo que esperaban. Los montados estaban cuidadosamente empacados uno por uno en pequeñas bolsas plásticas, y cada una tenía una pequeña nota escrita a mano. Miguel recogió una y la leyó, para el abuelo Pepe. Que tenga un día saludable hoy también. Usted no está solo. Carlos también examinó otro paquete. Para la abuela María. Que tenga un día cálido. La amo. Y en otro decía, para la señora Antonia Ánimo. Siempre la estoy apoyando. La abuela Dolores, sentada en el suelo empapada por la lluvia, al ver las expresiones confundidas de los dos hombres, finalmente comenzó a derramar lágrimas. Ahora lo descubrieron todo. Su voz estaba temblando, lo que estaba tratando de ocultar. Miguel y Carlos se miraron y ayudaron a levantar a la abuela. Viendo los 200 pequeños paquetes de amor esparcidos bajo la lluvia, se dieron cuenta de cuán grande había sido su malentendido. El secreto de la abuela era una hermosa verdad completamente opuesta a lo que habían imaginado. En la parte trasera de la tienda de Carlos, la abuela Dolores comenzó a revelar la verdad con voz temblorosa mientras secaba su ropa mojada. Después de que se fue Pedro, estaba muy sola, los ojos se le llenaron de lágrimas. Perder a un esposo con quien viviste 50 años es como perder la mitad de tu corazón. Miguel tomó suavemente la mano de la abuela y la animó a seguir hablando. La abuela Dolores respiró profundo y continuó, un día vi al abuelo Pepe pasar frente a mi casa, y él también estaba solo como yo. Entonces me di cuenta. Hay muchas personas solitarias como yo en este pueblo. Entonces los montados, preguntó Carlos con cuidado. La abuela asintió. Al principio solo le llevé uno a la vez al abuelo Pepe. Pero no sabía que había tantas personas viviendo solas, la abuela María, la señora Antonia. La voz de la abuela Dolores se volvió cada vez más cálida. Pedro y yo no tuvimos hijos. Por eso he pensado que todas las personas de este pueblo son mi familia. Especialmente los que viven solos. Pensé que alguien debía cuidarlos. ¿Pero por qué lo mantuvo en secreto?, preguntó Miguel. La abuela sonrió con melancolía. Por orgullo. A ellos tampoco les gusta recibir ayuda, igual que a mí. Por eso les dije que era un regalo que dejó un vecino. Si son 200 piezas todos los días. Carlos hizo el cálculo. ¿Había tantas personas viviendo solas? La abuela respondió, en el pueblo hay 47 ancianos que viven solos. 8 madres que crían solas a sus hijos, y familias que están pasando dificultades por haber perdido trabajo. Exactamente 193 personas. Los otros 7 son de reserva. Los dos hombres se emocionaron con la meticulosidad y el amor de la abuela. Una abuela de 78 años había estado cuidando sola a los vecinos solitarios del pueblo. Y eso durante 3 meses sin faltar ni un solo día. La abuela Dolores, mientras tomaba té caliente, les contó más profundamente sobre su pasado. Hace 50 años, cuando vine por primera vez a este pueblo como maestra. Pedro y yo éramos recién casados. En esa época el pueblo era mucho más animado que ahora y había más gente. Miguel, recordando sus memorias de la infancia en el aula, escuchó atentamente la historia de la abuela. Maestra, siempre nos enseñó que compartir es la verdadera felicidad. La abuela sonrió cálidamente. Sí, aún recuerdas las palabras que les dije en ese entonces. Pero con el paso del tiempo, los jóvenes se fueron a la ciudad, y solo quedamos los ancianos como nosotros. En la voz de la abuela se podía percibir la nostalgia. Pedro y yo no tuvimos hijos, pero todos los niños de este pueblo fueron como nuestros hijos. Después de que esos niños crecieron y se fueron. Se detuvo por un momento. Carlos preguntó con cuidado, por eso se sintió aún más sola. La abuela asintió. Cuando estaba Pedro, estaba bien. Los dos nos apoyábamos mutuamente. Pero después de que él se fue, realmente fue difícil de soportar. Y entonces vio al abuelo Pepe. Dijo Miguel con comprensión. Los ojos de la abuela Dolores brillaron. Sí, cuando lo vi comer solo con un pedazo de pan, mi corazón se dolió. En ese momento sentí como si escuchara la voz de Pedro Dolores, hay algo que puedes hacer. Maestra, siempre fue así. Pensando en otros primero. La voz de Miguel se emocionó. La abuela tomó las manos de los dos hombres y dijo, yo no les estoy repartiendo comida. Más bien, ellos me están dando una razón para vivir. Me permitieron vivir una vida significativa incluso sin Pedro. En ese momento, los ojos de los tres se llenaron de lágrimas. El amor de la abuela Dolores no era simple caridad, sino el hermoso espíritu de ayuda mutua. A la mañana siguiente,
Miguel y Carlos convocaron a la gente en la plaza del pueblo. Después de conocer la verdad sobre la abuela Dolores, ya no podían guardar esta situación solo para ellos. La gente del pueblo comenzó a reunirse una por una. La señora Carmen fue la primera en llegar. Oficial Miguel, ¿qué pasó con el asunto de la abuela Dolores? En su voz aún se podía percibir preocupación. Las otras señoras y abuelos también se reunieron alrededor con expresiones curiosas. Miguel respiró profundo y comenzó a hablar. Todos, cometimos un gran error. Su voz temblaba. La abuela Dolores estaba haciendo algo completamente diferente a lo que pensábamos. Entonces comenzó a explicar paso a paso la verdad que habían descubierto ayer. 200 montados todos los días. ¿Para nuestros vecinos que viven solos? La voz de la señora Pacita tembló. Carlos asintió y dijo, la abuela había estado cuidando durante 3 meses a las personas solitarias del pueblo gastando toda su pensión. Y sin que nadie lo supiera. La señora Rosario se cubrió la boca con las manos y rompió en llanto. Nosotros sospechamos de ella. El abuelo Pepe también se secó las lágrimas y dijo, por eso recibía montados calientes en mi puerta todos los días. Decía que era un regalo de un vecino. Isabel dijo con expresión impactada, pensamos que la abuela era víctima de una estafa. Pero en realidad era el ángel guardián de nuestro pueblo. Toda la gente del pueblo bajó la cabeza avergonzada. En ese momento, la abuela Dolores caminó hacia la plaza. Tan pronto como la gente la vio, corrieron uno por uno y comenzaron a pedirle disculpas de rodillas. Abuela, realmente lo sentimos. La malentendimos. La abuela, confundida, trató de ayudarlos a levantarse. Está bien, dijo la abuela Dolores cálidamente. Los sentimientos de ustedes preocupándose por mí fueron reales. Con eso es suficiente. En ese momento todo el pueblo se convirtió en un mar de lágrimas. El malentendido se había resuelto, y solo quedaba amor. Una semana después, el pueblo de Santa Lucía se había transformado completamente. Frente a la tienda de Carlos colgaba una pequeña pancarta que decía Proyecto Dolores, y la gente del pueblo hacía fila esperando. Abuela, hoy yo le haré las entregas. Luis de 12 años llegó corriendo en bicicleta. La abuela Dolores sonrió radiante y le acarició la cabeza. Gracias, Luis, pero no te esfuerces demasiado. María aprovechó su experiencia como enfermera y se encargó de verificar el estado de salud de cada hogar. Para el abuelo Pepe, que tiene la presión un poco alta, montados con menos sal, y para la señora Antonia, que tiene diabetes, preparación especial. La abuela se admiró de su cuidadosa consideración. Isabel y las otras madres jóvenes comenzaron a organizar reuniones de cocina comunitaria todos los sábados. Debe ser muy difícil para la abuela hacerlo sola, si lo hacemos juntos podemos ayudar a más personas. Todas las madres se unieron a la propuesta de Isabel. Miguel creó oficialmente el programa comunitario del pueblo y lo registró en el ayuntamiento. Ahora las buenas obras de la abuela Dolores ya no eran sacrificio personal, sino una actividad de bienestar oficial en la que participaba todo el pueblo. El cambio más sorprendente ocurrió en los ancianos que vivían solos. El abuelo Pepe ahora sale todos los días a la plaza y pasa tiempo jugando ajedrez con otros abuelos. Gracias a Dolores me di cuenta de que no estoy solo. Su rostro recuperó la vitalidad. Un domingo por la noche, todo el pueblo organizó una fiesta de agradecimiento para la abuela Dolores. La abuela estaba rodeada de la gente del pueblo con una sonrisa feliz. Pedro, ¿estás viendo? Nuestro pueblo se volvió tan hermoso. Susurró mirando al cielo. Carlos se acercó a la abuela y le dijo, maestra, esas palabras que nos enseñó, compartir es la verdadera felicidad. Creo que ahora entiendo su verdadero significado. La abuela Dolores ya no estaba sola. Ahora se había convertido en la abuela de todo el pueblo, y el pueblo se había convertido en una gran familia.